Saludos a todos, bienvenidos a otra emisión de estos cortos vídeos que comparto con ustedes. Permítanme presentarme, soy el licenciado Osvaldo Torres, director de la consultora Hotelería de la Experiencia, y ofrecemos servicios de consultoría, servicios de formación y asesoría para empresas hoteleras, para escuelas de hotelería y para empresas de servicio a nivel internacional. El objetivo de estos vídeos pues, es compartir algunas reflexiones nuestras sobre algunos temas de interés, y precisamente este es un tema que a mí me interesa muchísimo y que, les soy honesto, me preocupa. He estado leyendo que cada vez aumenta más el número de artículos y de manifestaciones de ciertas personas acerca de la necesidad de establecer un servicio contactless en la hotelería, o un servicio donde se disminuya cada vez más el contacto con los clientes. Y quiero hablar sobre esto y quiero compartir mi reflexión. Estoy hablando desde mi posición del observador y le voy a hablar de dónde está la base, el fundamento de lo que voy a decir. Afortunadamente yo he tenido una experiencia de casi 20 años en lo que es el mundo del turismo y la hotelería. He estado relacionándome constantemente con clientes. Y si de algo estoy convencido es que el contacto con el cliente es fundamental en el servicio al cliente. Pero, ¿qué tipo de contacto? Sobre todo el contacto cara a cara o face to face. ¿Qué importancia tiene este contacto? Primero, que la lectura que nosotros podemos hacer de nuestros clientes sí, va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayores canales de lectura, vamos a tener mayores herramientas de lectura. Tenemos su corporalidad, su lenguaje corporal, tenemos su rostro con sus microexpresiones faciales, ¿sí? Tenemos también la energía que podemos nosotros percibir durante la interacción. Y estos son tres elementos fundamentales a la hora de hacer una lectura adecuada del ser humano que tenemos al frente, ¿sí? Y de cuáles son sus requerimientos o sus necesidades para poder satisfacerla de una manera más funcional. El contacto, ¿sí? Frente a frente, el contacto físico con nuestros clientes nos permite conocerlo mejor. De hecho, nosotros tenemos unas estructuras en nuestro cerebro que son las neuronas espejos, que estas neuronas se activan cuando nosotros estamos, ¿sí? frente a frente a otra persona, y estas estructuras cerebrales son la base, ¿sí? neurológica de lo que nosotros llamamos, y tanto repetimos, el principio de la empatía. Yo soy capaz de poder reconocer las microexpresiones faciales de una persona, lo que su cuerpo nos está hablando, ¿sí? para poder espejearme en esa persona y entonces poder ponerme en la situación de esa persona o en los zapatos de esa persona, que es lo que más comúnmente se conoce como definición de empatía. Entonces, ¿qué pasa si yo no estoy en contacto físico con esa persona? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que me voy a perder todas estas herramientas interpretativas tan importantes y comprensivas tan importantes del cliente. Cuando yo trabajé, ¿sí? 13 años como mayordomo de hotel, lo cual para mí es fue un grandísimo aprendizaje, ¿sí? Me daba cuenta que la calidad de mi servicio dependía mucho de la cantidad y calidad de contactos que yo tenía con mis clientes. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que si estamos hablando de disminuir la cantidad de contactos con nuestros clientes, ¿sí? el famoso contactless service que están hablando muchas personas ahora, nos estamos perdiendo esto, ¿sí? Estamos perdiendo toda esta posibilidad de un mejor conocimiento de nuestros clientes. Con esto no quiero decir, ¿sí? que nosotros debamos de no prestar atención a ciertas condiciones de este contacto físico. Y lo más importante a prestar atención es el distanciamiento que vamos a tener. Pero el contacto físico, para mí, tiene que estar. ¿Cómo va a estar ahora? Modificado, ¿sí? Alejándonos físicamente, alejando nuestros cuerpos.
¿sí? En las distancias, ¿sí? que son más seguras, ¿sí? Más desde el punto de vista de prevenir cierta transmisión de enfermedades, pero el contacto está. Entonces, hablar de disminuir el contacto físico con el cliente, ¿sí? Para mí es algo que no tiene sentido y me gustaría que las personas que hablan de esto, que las instituciones que hablan de esto, que ciertos gurús del servicio hablan esto, me gustaría preguntarles si ellos alguna vez han estado en el escenario frente a frente al cliente y si han visualizado la importancia de estar en contacto físico con el cliente. A veces, soy honesto con ustedes, lo dudo. Lo dudo que una persona que haya estado en el escenario, que haya trabajado en la asistencia del cliente, esté hablando de disminuir los contactos con los clientes, de disminuir el contacto físico. Vuelvo y repito, no estoy hablando de que el contacto físico sea en estos momentos de la misma manera que fue en los escenarios anteriores. Hay que aumentar la distancia del contacto físico, pero hay que estar frente al cliente. Se necesita estar frente al cliente. Por otro lado, se está hablando muchísimo también del distanciamiento social con nuestro cliente. Lo social está relacionado con lo relacional. La vida social, cuando uno habla de que una persona tiene una vida social, habla de su vida relacional, de su capacidad relacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Disminuyendo el distanciamiento social o aumentando el distanciamiento social con el cliente. De no relacionarnos con el cliente. Y es una contradicción, porque las relaciones son la base del vínculo que vamos a establecer nosotros con los clientes y por ende la empresa con el cliente. Cuando nos relacionamos con una persona, la conocemos mucho más. Nos transformamos, hay un proceso de cotransformación, tanto quien está ofreciendo el servicio como quien está recibiendo el servicio. Y ese es el objetivo para una empresa, para un hotel, transformar al cliente, ¿sí? Hacerlo sentir que por el simple hecho de estar en el hotel, ¿sí? Es otra persona, se transforma, evoluciona, crece, y esto es base de su fidelidad conductual de regresar al hotel que le ha permitido, ¿sí? Transformarse y alcanzar estadios superiores en su vida. Entonces, si estamos hablando de distanciarnos socialmente del cliente, ¿de qué estamos hablando, colegas? ¿Qué deberíamos de hablar? Deberíamos de hablar de aumentar, eso sí, la distancia social la distancia física con nuestros clientes. Fíjense, tanto que se habla que hasta yo me confundo a la hora de decirlo en este sentido, porque es lo que se escucha totalmente, ¿sí? Entonces, no es aumentar la distancia social, es aumentar la distancia física, sin que esto signifique disminuir el contacto con el cliente. Me separo un poco más del cliente, 2,5 metros, 3 metros, con mis medios de protección, pero ahí estoy físicamente, leyéndolo, ¿sí? Interactuando, demostrándole que estoy. El estar es sumamente importante para una persona. El estar, ¿sí? Físicamente permite que la persona, ¿sí? Pueda aumentar su confianza con nosotros. Sabe. No es una voz que le está hablando del teléfono que no sabe cuál es la forma de esa voz. Es un ser humano, es una persona que sabe que está ahí para asistirlo. Entonces, prestemos atención a sobre qué estamos hablando. Si un distanciamiento físico o sobre un distanciamiento social. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado muy cerca de una persona, físicamente muy cerca de una persona, pero muy distantes socialmente, no nos relacionamos? Yo puedo estar en un grupo, ir a una discoteca, ir a una reunión, estar en un restaurante, estar muy cerca físicamente el uno del otro, pero muy alejados socialmente. Entonces, por favor, pensemos qué estamos diciendo, ¿sí? Y hacia dónde queremos llevar la hotelería. La hotelería, como escribí en uno de los primeros artículos, la hotelería, la hospitalidad, como quiera que sea que se conoce, empieza con H de ser humano.
Somos humanos, los humanos somos de por sí seres relacionales, seres sociales. Y esta relación y esta socialización aumenta con la presencia y el contacto de nosotros, ¿sí? Físicamente como seres humanos. Vuelvo y repito, sí es importante alejarnos, aumentar proxémicamente, ¿sí? Nuestra distancia con el cliente, pero hay que estar físicamente ahí, ¿sí? Para conocerlo mucho mejor, ¿sí? Entonces ofrecerle el tipo de producto y de servicio que él necesita. Hasta acá mi reflexión, ¿sí? No voy a parar de seguir hablando de esto porque realmente me preocupa y espero que quizás esto ayude a visualizar un poco cómo nosotros podemos actuar de manera inteligente frente al cliente. Repito, distanciándonos físicamente, pero no socialmente, y no desapareciendo, ¿sí? De ese escenario del contacto face to face o cara a cara o cuerpo a cuerpo. Ese contacto debe de existir, ¿sí? Debe de seguir un poco más distante físicamente, ¿sí? Para poder cumplir con las medidas de bioseguridad. Hasta acá mi reflexión, espero que haya sido interesante para todos ustedes. Recuerden que soy el licenciado Osvaldo Torres, director de la consultora Hotelería de la Experiencia. Pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web en www.hotelguestexperience.com o a través de mi correo electrónico en hotelps@gmail.com. Es un placer estar con ustedes, les doy muchísimas gracias por su tiempo y por su atención y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.